generación de calor como frío, a partir de las soluciones de nuestro partner tecnológico que es Kamstrup. El programa, vamos a revisar algo de lo que es Kamstrup, la contabilización de consumo, la tecnología por ultrasonido que utiliza, los medidores y sus características. Vamos a ver también algunas aplicaciones realizadas y recomendaciones para la selección e instalación de estos equipos. Bien, Kamstrup es una empresa basada en Dinamarca, de renombre mundial. Es tal vez uno de los mayores especialistas enfocados en el tema de la medición para propiedades comerciales y residenciales y es considerado un líder en la medición inteligente para sistemas de energía y también en agua. Trabajan hace 70 años, muy enfocados en la innovación y el desarrollo, y tienen toda la producción automatizada en Dinamarca, desde donde salen sus productos para todo el mundo, y cumplen con todas las certificaciones internacionales y las normativas principalmente europeas, que son las más exigentes hoy día para este tipo de tecnología. Tienen sistemas de calidad, de seguridad de la información. Una de las cosas más relevantes es que cuentan con laboratorios de calibración propios que son trazables a través de la normativa europea MID, que es la que entrega finalmente la validación de los certificados de calibración para este tipo de unidades. Vamos a entrar a ver entonces la contabilización de consumos. Y aquí el tema está enfocado principalmente en conocer cuánta energía, ya sea que consumimos o generamos o ahorramos, porque ese es el punto final de la solución que apunta justamente a poder tener los datos claros y fiables en la medición de energía. Y aquí tenemos que identificar los consumos y transparentar la información. Y los medidores de energía son las unidades que aportan el valor agregado en el monitoreo energético, porque dentro de todos los elementos que pueden contabilizar energía o monitorear consumos en una instalación, finalmente es el medidor de energía el que permite, si está correctamente diseñado y calibrado, tener el dato fiable de consumo sobre el cual finalmente uno puede contabilizar facturas o cobrar por el consumo de esta energía. Por lo tanto, el uso de contabilización de consumos hoy en día está dirigido en viviendas multifamiliares y edificios de oficinas, principalmente en lo que es el caso en nuestro país, por ejemplo. También para medir el rendimiento de instalaciones, porque estas unidades, al poder hacer la medición fiable de la cantidad de energía, ya sea producida o ahorrada, es utilizada también en instalaciones que, por ejemplo, han tenido cambios tecnológicos y se quiere ahora validar que los ahorros obtenidos efectivamente son los reales y correctos. En cuanto a producción de energía, se utilizan también en sistemas de calefacción y unidades centralizadas de refrigeración centralizada, por ejemplo, en edificios de oficina. Y también en instalaciones donde tenemos sistemas solares, por ejemplo, y uno quiere medir el aporte del sistema solar en un edificio, por ejemplo, en términos del beneficio para contabilizar el ahorro energético en agua caliente, por ejemplo. Por lo tanto, hay toda una gama de productos en los cuales, productos y aplicaciones en los cuales está bastante segmentado e incorporada ya la solución de medición de energía. Y se considera hoy día que esta es la solución definitiva para poder repartir los costos energéticos, por ejemplo, en un edificio. Una de las grandes problemáticas que existen, si ustedes recuerdan, y esto ha sido bastante histórico, es finalmente la repartición de gastos o consumos en un edificio a partir de una central térmica, por ejemplo, donde siempre han habido estas dudas respecto a si efectivamente me están cobrando lo que yo consumo o no.
Y esto pasa necesariamente por una solución como la medición de energía que permite efectivamente contabilizar el consumo, por ejemplo, que tiene cada departamento, midiendo la energía consumida en ese departamento y no necesariamente el consumo de agua. ¿Okay? La tecnología por ultrasonido que utiliza Kamstrup está certificada para este tipo de facturación de consumos, porque cumple justamente con esta norma que es la más estricta a nivel del mercado europeo, la MID, que califica un medidor de energía en función de su calidad de medición y si además esta medición se mantiene estable y permanente en el tiempo, de manera de poder asegurar la fiabilidad de las mediciones. ¿Okay? Y por lo tanto, estas unidades, si se van a utilizar en instalaciones en las cuales se va a contabilizar consumo para hacer un cobro sobre él, se pueden pedir que los medidores también vengan con sus respectivos certificados MID de calibración. Vamos a ver un poco de qué se trata esta tecnología por ultrasonido. La tecnología por ultrasonido en los medidores Kamstrup permiten medir tanto el calor como el frío en forma independiente o si se quiere, hay unidades también que son capaces de medir ambos. No trae ninguna pieza móvil, por lo tanto su vida útil y su mantenimiento, o sea, su vida útil es muy larga y su mantenimiento es mínimo. Más de 20 años manteniendo el 100% de la precisión inicial certificada. Tienen una mínima pérdida de carga, es muy fácil de instalarlos, no requieren mayor complejidad. En el caso de venir asociados a una alimentación con batería de litio, esto permite incluso que la vida útil de la batería llegue hasta los 16 años sin tener que cambiarla. Se pueden generar lecturas y monitoreos remotos a través de diversos sistemas de comunicación, por ejemplo, como MBus. Y los dispositivos vienen incorporados de fábrica con inteligencia que permite que se autocalibren en el tiempo, de manera que ellos mismos van haciendo la lógica de calibración para asegurar su fiabilidad durante los años. La tecnología de ultrasonido se basa en la velocidad del paso del volumen de agua a través de la unidad ultrasónica y el diferencial de temperatura que se genera a la entrada y a la salida. Esto permite que la medición ultrasónica a través del eco persistente de las ondas de paso del volumen del líquido mida en forma permanente, segundo a segundo, la velocidad de desplazamiento y el diferencial de temperatura a través de los emisores y receptores ultrasónicos que contiene, en este caso, la unidad que es el flujómetro propiamente tal. Lo que esta tecnología permite es que tengamos una capacidad de garantizar a quien los utilice una serie de características en términos de su funcionamiento, sus beneficios y sus ventajas. Y de manera de poder cumplir con las normativas, poder detectar incluso si existen fraudes, fugas o otro tipo de anomalías en los sistemas, poder medir, visualizar y optimizar para poder hacer una bajada concreta de datos en términos comparativos de una instalación, hacer una facturación correcta basada en el real consumo de la energía. Adicionalmente, hoy día toda la tecnología de este tipo de funcionalidades está muy basada en lo que es el smart metering o la medición inteligente. Así como en algún momento se trató de que los medidores eléctricos se cambiaran a inteligentes en Chile hace un par de años, con toda una polémica, finalmente eso se revirtió, pero la tendencia es esa. Estas unidades de medición de energía hoy en día están normadas internacionalmente y en países como Norteamérica, Canadá, Australia y todo el mercado europeo, hoy día tienen normas que obligan que al 2025
todas las unidades de medición de energía sean inteligentes, sean ultrasónicas, porque finalmente lo que se busca también es dar un salto cualitativo en términos de los hábitos de consumo de las personas y también de las unidades comerciales o oficinas, de manera de que teniendo el dato duro y fiable del consumo energético se puedan tomar las decisiones y acciones en función de las mejoras que se puedan implementar o los niveles de consumo máximos admisibles que se quieran definir en una instalación particular. Vamos a revisar la familia de medidores Kamstrup. Existen tres gamas bastante definidas dentro de Kamstrup. La familia Multical 302, que son las unidades más pequeñas, hasta 2,5 metros cúbicos de caudal, y que son las unidades que se instalan particularmente en lo que es unidades residenciales, tanto para diámetros como caudales más pequeños. Tenemos después la unidad 403, que es una gama intermedia hasta los 15 metros cúbicos, pasando por último a la familia 603, donde ya llegamos hasta caudales incluso de tipo industrial. Cada uno de los medidores de energía tiene básicamente tres componentes principales. El primero, por supuesto, es el pequeño cerebro o la electrónica integrada, que es donde se hace toda la magia propiamente tal de la medición, contabilización y monitoreo del consumo energético. Esta unidad va asociada al elemento ultrasónico que se llama ultraflow, que es el caudalímetro donde van integrada la electrónica que permite hacer efectivamente la medición ultrasónica. Por último, el sistema se complementa con las sondas tipo PT500, también vienen precalibradas de fábrica. Estas pueden tener distintos formatos dependiendo de la aplicación y del tipo de montaje que se puede realizar en una tubería o, o directamente, digamos, en otro tipo de unidad que tenga otras características. La unidad inteligente multical puede mostrar en pantalla diversos formatos de instalación y diversos parámetros también de lo que está contabilizando. Puede además contabilizar de manera acumulada y podemos visualizar el registro de los consumos energéticos tanto anuales como mensuales. Podemos llegar hasta 15 años en las mediciones anuales y 36 meses en las mensuales. Podemos medir también, visualizar las temperaturas de impulsión y retorno y también el diferencial de salto térmico entre ellas. Contabilizar las entradas de impulsos que pueden llegar en términos de un medidor que puede estar asociado, códigos de error o anomalías, muestra la fecha y la hora y por supuesto esta información histórica además puede ser exportada y bajada a archivos. Por último, mencionar que, porque hay mucha gente que consulta cuál es la denominación particular que tiene la lectura de generación de energía. Esta puede ser en kilowatt, en megawatt, en kilocalorías. El estándar normalmente es usarlo en kilowatt para todos los efectos prácticos, pero si alguien lo quisiera visualizar en diversos formatos, está la opción también de hacerlo. En términos de la lógica, se manejan dos fórmulas de producción de energía, una para calefacción y una que es absolutamente la inversa de la anterior para refrigeración. Por lo tanto, están integradas estos algoritmos dentro de las unidades de contabilización en caso de que se esté midiendo calor o frío. Y acá podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de lo que aparece en las fichas y catálogos técnicos de los medidores. Podemos visualizar acá, a modo de ejemplo, el 403 versus el 603.
y en términos de uno de los parámetros principales, que es el caudal que son capaces de manejar, podemos visualizar que el 403 llega hasta los 15 metros cúbicos y el 603 hasta los 1000 metros cúbicos, pero también están indicados ahí algunas de las otras características y se indica también la vida útil que va asociada para cada caso en particular, dependiendo si estamos usando pilas de litio o estamos usando alimentación 220 volt o 24 volt, que son también alternativas. También se indican los rangos de temperatura para los cuales están diseñados estos productos, ya sea en calor o en frío, el tipo de sonda de temperatura, el integrador o caudalímetro y la cantidad, por ejemplo, de tarjetas de comunicación, dependiendo de los protocolos que se quieran manejar, en el caso que haya que integrarlos con sistemas centralizados de bajada de datos o de monitorización. A modo de ejemplo de las tarjetas de comunicación, tenemos que el Multical estándar puede integrar en los modelos 302 y 403 solo las tarjetas con protocolo MBus, pero ya en el caso del modelo de mayor amplitud, el 603, ya se integran también las posibilidades de poner dos tarjetas alternativamente entre todos estos protocolos de comunicación que se visualizan, ya sea un BACnet con un MBus o un Modbus con un Longworks, y por lo tanto tiene mucha flexibilidad operativa cuando se asocian estas unidades, por ejemplo, en grandes instalaciones comerciales. Y para que visualicen, cuando hablamos de los flujómetros Ultraflow en sus diversos formatos y tamaños, por supuesto, como dijimos antes, no tiene ninguna pieza móvil. Su funcionamiento está bajo el diseño del todo o nada, es decir, si no hay flujo o si hay flujo, con una vida útil estimada de más de 20 años, muy fiables con una mínima pérdida de carga, flexibilidad en la instalación y formatos de uso, casi sin mantenimiento y mucha precisión en la medición ultrasónica que realizan. Los flujómetros diseñados por Kamstrup tienen la gracia de que tienen enorme flexibilidad en términos del formato de instalación. Si hablamos pensando siempre que estas unidades van asociadas a una tubería que está produciendo ya sea agua caliente o agua fría, el flujómetro se puede adaptar en diversos ángulos de posición, de manera además de dejarlo en la posición que sea más óptima para poder trabajar con él, facilitarle al instalador la operación y también visualizar los datos en la unidad registradora. Sí, importante destacar que no se recomienda que la unidad quede con la caja plástica hacia arriba, a menos que estemos hablando de una instalación donde nos aseguramos que tenemos una alta presión de operación para no tener problemas con burbujas de aire acumuladas en ese punto de la instalación. A modo de ejemplo también, ustedes pueden visualizar, esto viene en los manuales y se indica claramente las recomendaciones en términos de dónde instalar y dónde no instalar. Como ya dijimos, idealmente no instalarla en instalaciones de media o baja presión en la parte alta. Tampoco instalarlas cerca de una llave de corte. En los manuales se indican además las distancias mínimas que tienen que haber antes del flujómetro para garantizar que el flujo sea estable y permitir su adecuada medición. Lo mismo también después de cuando tenemos codos y diversos formatos de diseño en las tuberías. Por lo tanto, esto, dado de que la unidad del flujómetro permite su instalación en diversas posiciones, nos permite obviar muchas de estas situaciones que pudieran ser o jugar en contra, digamos, de la correcta medición de los caudales con los que vamos a trabajar. El flujómetro, como ya dijimos, va asociado a la unidad integradora Multical
Como podemos ver, la unidad, el cabezal del flujómetro indica la dirección del flujo. Por lo tanto, es importante que cuando se instale nos aseguremos de que se instale en la dirección correcta del flujo. En el caso de que tuviéramos problemas por la ubicación donde está el flujómetro y no nos queda cómoda instalar el multical, la unidad registradora, directamente encima del cabezal, este trae un cable estándar de 1,5 metros que nos permite sacarlo directamente del cabezal del flujómetro y podemos instalarlo a muro sobre el flujómetro para ponerlo en una posición que sea más cómoda para la lectura y para la operación diaria de esta unidad. Adicionalmente, si además tuviéramos inconvenientes en términos de limitaciones de espacio, por ejemplo, y necesitáramos extender todavía más dónde posiciono el multical respecto del flujómetro, podemos extenderlo esto a través de una caja con conexiones para hacer la extensión hasta un máximo de 27,5 metros, donde todavía podemos asegurar que la unidad va a registrar de manera fiable los datos del flujómetro. Vamos a mostrar ahora algunas aplicaciones que se han hecho en Chile utilizando estas tecnologías. Una de las primeras instalaciones que se hizo fue en el distrito de lujo del Parque Arauco, cuando se edificó toda esta parte que tenía tiendas de marca, y el objetivo acá era contabilizar los consumos en 24 tiendas, principalmente direccionadas a lo que es la climatización, es decir, por tanto, la producción de frío en estas tiendas. Así que acá se instalaron 24 unidades Multical 302 de la gama más pequeña, no era necesario ir a una gama mayor, y esto dio como solución que aquí se contabilizan los consumos de frío en cada una de estas tiendas. Acá tenemos otro ejemplo en el caso de los edificios institucionales de Caja Los Andes, tanto en Maipú como en Viña. Se hicieron dos proyectos para contabilización integral de consumos en la central, tanto de generación de frío como de calor. En el caso de Maipú, se utilizaron dos unidades Multical 603 para la central de generación de calor, y en el caso de Viña 23 unidades del modelo anterior, que actualmente ya fue reemplazado por el 603, antes se llamaba 602. En ambos casos, acá se integró una tarjeta de comunicación con protocolo KNX, porque ese era el formato original del proyecto del sistema de control centralizado que había en estos edificios, pero no había problema entonces de que a los medidores se les integrara el mismo protocolo para que todo el sistema pudiera conversar y se pudiera gestionar de forma centralizada el consumo energético junto con todas las otras variables que se miden en el caso de estos edificios. Aquí tenemos un ejemplo de un edificio de uso mixto, es decir, oficinas más una planta comercial. Y aquí se buscó la contabilización de consumo en ambos segmentos del edificio a través de un sistema centralizado de monitoreo y contabilización de consumos, en este caso solo nuevamente para clima, es decir, para frío. Acá se trabajó con 48 unidades Multical 302 conectadas a lo que se conoce como la unidad de gestión remota, el MBus Master, que es el que centraliza la información y baja la información de cada uno de los medidores y permite que la procese, y a través de acá podamos generar toda la información para su monitoreo y contabilización. Esto va asociado al software de Kamstrup que permite hacer toda esta integración y la contabilización de datos. A través del sistema de mejoramiento de varios hospitales gestionados por el Ministerio de Energía,
Se realizaron durante varios años varias instalaciones en las cuales se reemplazaron tecnologías en centrales de generación de agua caliente. En este caso, la aplicación era solo para medición de calor. Y en todas estas centrales térmicas se instaló un formato de medición de energía, conectando las centrales a un multical 403 con una tarjeta de comunicación M-Bus para control centralizado. Deben haber probablemente 8 o 9 hospitales que quedaron a través de todo Chile gestionados de esta forma. Otro ejemplo un poco más reciente, el Mall Paseo Rosa en Valparaíso. Nuevamente, acá se quería gestionar la generación de frío. Se utilizaron 14 unidades de mayor volumen, el Multical 603, también con tarjetas de comunicación M-Bus, conectado al sistema centralizado de todo el centro comercial. Esta fue una instalación en donde en lugar, por ejemplo, de hacer la medición de consumos en cada uno de los locales, acá se priorizó medir las distintas redes de distribución. Por lo tanto, por eso que vemos, por ejemplo, 14 unidades de medición versus una cantidad bastante mayor de locales que hay en este centro comercial, porque lo que se quería era buscar medir en los puntos de distribución que están ramificados y divididos para distintos sectores de locales en el edificio. Luego acá también otro edificio de oficinas, el edificio Origami en Santiago. Acá se solicitó una solución para poder medir calorías y frigorías en función de fan coils de 4 tubos para utilización tanto en invierno como en verano. Acá se instalaron 33 unidades Multical 603 con tarjetas de comunicación con protocolos KNX nuevamente para gestionar de forma centralizada la producción de energía en frío y en calor junto con el BMS del edificio. Por último, el año pasado, el edificio Soho en Concón, para contabilización general de consumos, también en uso mixto de una unidad con oficinas más plataforma, una placa, digamos, comercial. Acá nuevamente la instalación considera fan coils de 4 tubos, por lo tanto medición de frío y calor. Se instalaron 189 unidades del Multical 603, más la unidad de gestión remota M-Bus Master, con un módulo Ethernet y con el software Camstrup para poder hacer toda la gestión completa de todas estas unidades. Y en el sector inmobiliario propiamente residencial, donde tenemos estos casos que mencionábamos al principio de centrales de producción de agua caliente, también hay varios casos en los cuales se han instalado medidores Camstrup para la contabilización efectiva de consumos, ya sea para calefacción o agua caliente sanitaria. Así que nuevamente un ejemplo de este tipo de aplicaciones. Vamos a revisar ahora algunas recomendaciones respecto a, por ejemplo, el correcto dimensionamiento de estos medidores de energía. Uno de los puntos claves acá es que muchas veces se nos pide, por ejemplo, adaptar un medidor más allá del caudal al diámetro de tubería, por ejemplo, existente o que ya viene definido en el proyecto. Y muchas veces esto no es factible hacerlo porque el punto principal en el que tenemos que fijarnos es el caudal, porque nosotros tenemos que atender una medición de energía fiable en función de un caudal nominal que sea el correcto. Por lo tanto, si por ejemplo se pidiera hacer una definición de un medidor de energía para una instalación en una tubería donde queremos medir, por ejemplo, calorías para un caudal de 8 metros cúbicos y nos están pidiendo que sea de 1 pulgada, lo que vamos a tener que hacer es irnos a lo que indica el fabricante en términos del caudal. Si coincide con el diámetro de 1 pulgada, bienvenido sea.
pero es bastante probable de que el diámetro no pueda coincidir y por lo tanto ya sea que haya que aumentarlo para poder trabajar con el caudal nominal, que es lo que nos importa. Si operamos, obviamente, con caudales nominales bajos, no vamos a poder hacer una medición fiable respecto de la realidad del volumen de agua que está pasando por la tubería. Y por sobre todo, si trabajamos al otro lado, en el otro caso de que tuviéramos caudales muy grandes por sobre el nominal para el cual está definido un medidor de energía o efectivamente su caudalímetro, obviamente vamos a tener problemas de pérdidas de presión más altas en el sistema. Esto muchas veces ya sabemos también que nos obliga a ir a dimensionar bombas también de mayor tamaño, aumento en costos para equilibrar el sistema, etcétera, etcétera. Lo más relevante finalmente, que cuando estamos hablando de una solución cuyo uso y objetivo es para medir energía y por lo tanto requerimos fiabilidad absoluta en esos resultados, debemos siempre considerar trabajar con los caudales nominales y con la dimensión correcta que especifica para ese caudal el fabricante, de manera de que trabajemos normalizados en ese sentido para asegurar los resultados que vamos a recibir del sistema. Y por lo tanto, los dos datos claves que siempre se requieren son el diámetro de tubería en el cual va instalado y el caudal máximo del sistema. Dentro de ese caudal máximo, uno revisa cuál es el caudal nominal que más se acerca y que esté por debajo de ese caudal máximo y que a la vez sea el más similar a el diámetro que tiene esa tubería. ¿Ok? Y por supuesto, el tamaño del medidor no es problema cambiarlo, pero siempre fijándonos que el caudal nominal esté por debajo del caudal máximo. Cuando tengamos algún requerimiento, entonces, para definir una unidad de medición de energía, nosotros siempre vamos a preguntar lo que aquí está en esta lámina. Lo primero que necesitamos saber es qué vamos a medir. ¿Vamos a medir calor? ¿Vamos a medir frío? ¿O necesitamos en una instalación, por ejemplo, con fan coil de 4 tubos, medir ambas? ¿Ok? ¿Cuál es el caudal máximo? ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuál es el tipo de fluido? Hay instalaciones, por ejemplo, que es no solo agua, sino que puede ser alguna mezcla con propilenglicol, por ejemplo, como mencionamos antes, en algunas instalaciones solares, que puede haber efectivamente una mezcla de esa tipología. ¿Qué tipo de alimentación preferimos para nuestro medidor? Si es en 230 volts, 24 volts o batería de litio. Como mencionamos antes, en el caso de las baterías de litio, tenemos acceso hoy día a unidades que permiten una vida útil de la batería de hasta 16 años, por lo tanto hay un gran tiempo de uso de la unidad sin requerir recambio de su batería. Si además el sistema va a ir asociado o no a un sistema de gestión centralizado y por lo tanto definir si se va a requerir alguna tarjeta de comunicación y bajo cuál protocolo. Eso también es importante definir, ¿no? Y si además va a haber una gran cantidad de unidades de medición, lo inmediato que va a haber que también consultar es cuántas unidades se contabilizarán en ese sistema, de manera de poder establecer si se va a requerir un software de comunicación para eso. Por lo tanto, estos son los antecedentes que nosotros vamos a necesitar para poder definir qué medidores de energía vamos a requerir en una instalación en particular, partiendo obviamente, y lo reitero una vez más, entendiendo que el caudal máximo y el diámetro de tubería son ultra relevantes para poder asegurarnos que estemos por debajo de los máximos y trabajar de manera correcta para tener una medición fiable. Bien, eso es lo que yo quería mostrarles hoy día. Ha sido una presentación relativamente corta. Es importante que si alguno de ustedes tiene
dudas o consultas a partir de esto, o si las han hecho llegar al chat, las podamos ver ahora, y si no, a posterior nos pueden hacer llegar o contactarnos por cualquier duda o por alguna aplicación que tengan puntualmente para comentarla. Karina, voy a... Sí, mira, no tenemos consulta en el chat, así Ok, que vamos a esperar que nos contacten vía mail. Yo les voy a hacer llegar la presentación ahora y ok, la grabación según a pedido, digamos, quien la requiera, porque nos quedan muy pesadas como para compartirlas de manera masiva. Así que nada, pues muchas gracias, Patricio. Quedamos atentos entonces a las consultas de los asistentes. perfecto. Gracias a todos por su asistencia y nos estaremos viendo. Cuídense. Hasta luego, chao. Chao.